Este día les presentaremos el proyecto final de la argumentación jurídica con Kelly Yulisa Hernández Amaya y Jacqueline Joana Aguirres Ayala y yo, Arnoldo Ortiz Aranda. Como parte introductoria hablaremos de la argumentación jurídica, dado que la argumentación jurídica se ha convertido en un elemento fundamental dentro de la base de las decisiones judiciales. La interpretación y argumentación jurídica se ha establecido dentro de un sistema normativo donde el juez se apoya para tomar decisiones y resolver problemas constitucionales. En el Estado constitucional contemporáneo, la función judicial ha superado la concepción tradicional del juez como simple aplicador de la ley. En la actualidad, la legitimidad de las decisiones judiciales depende en gran medida de la calidad de argumentos jurídicos que sustentan la sentencia. La argumentación jurídica se ha convertido así en el mecanismo mediante el cual el juez explica fundamentalmente su decisión, garantizando la transparencia, control democrático y respeto al debido proceso. En el sistema jurídico salvadoreño, esta exigencia se encuentra directamente vinculada con el derecho fundamental a la protección jurisdiccional y al debido proceso, consagrados en la Constitución de la República y desarrollado por la jurisprudencia constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obligación de motivar las sentencias implica que el juez no solo debe de resolver el conflicto jurídico, sino también justificarlo racionalmente y que sus decisiones adoptadas mediante argumentos jurídicos coherentes, razonables y fundamentados en el derecho vigente. En el modelo del Estado constitucional de derecho, los jueces no solo aplican normas jurídicas, sino que también deben interpretarlas a la luz de los principios constitucionales. Robert Alexis dice que el juez debe ponderar los principios en conflicto mediante argumentos racionales. Esto significa que la justificación judicial no puede limitarse a una simple aplicación de la ley, sino debe incluir interpretación constitucional, ponderación de principios y justificación racional y modelos de argumentación jurídicas aplicados a sentencias judiciales. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el deber de motivar las sentencias y resoluciones judiciales. Uno de los precedentes más relevantes es la sentencia 310-2013 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se establece que la motivación judicial es una garantía del debido proceso, pues permite a las partes comprender las razones que justifican la decisión adoptada por el juez. Esta sentencia afirma que la motivación debe cumplir tres funciones fundamentales: justificar jurídicamente la decisión, permitir el control de legalidad y garantizar la transparencia judicial. La Sala de lo Constitucional también ha señalado que la ausencia de motivación o una motivación insuficiente puede influir en una violación de derecho a la defensa. Hola, este es mi aporte al video de esta semana y yo voy a tocar nada más 4 temas de mi investigación. Y voy a comenzar con el primer tema: argumentación jurídica y motivación de la sentencia. Comenzaré diciendo que la argumentación jurídica está directamente relacionada con la argumentación de la sentencia. La argumentación jurídica está directamente relacionada con la motivación de la sentencia, porque el juez debe explicar las razones claras que lo llevaron a tomar las decisiones de esa sentencia. Motivar la sentencia significa fundamentar la decisión con argumentos jurídicos, normas y principios del derecho. El juez debe de explicar cómo llegó a la decisión de esa sentencia, cómo llegó a esa conclusión, qué métodos, qué principios utilizó para llegar a esa decisión. Y eso permite que las partes entiendan la decisión que tomó el juez y que estas decisiones puedan ser revisadas por un tribunal mayor si eso es necesario. Por eso, la argumentación jurídica es una herramienta esencial para garantizar transparencia, racionalidad y justicia. El siguiente punto o tema que voy a tocar es justificación de las sentencias. Consiste en explicar las razones jurídicas que llevaron al juez a tomar esa decisión en el caso de la sentencia. La justificación de la sentencia se divide en 2 tipos: justificación interna y justificación externa. La justificación interna se deriva de cuando las conclusiones se derivan lógicamente de los hechos y conclusiones del caso.
Por otro lado, la justificación externa es cuando el juez decide determinadas normas o interpretaciones. Voy a seguir con el otro punto, argumentación jurídica como razonamiento racional. La argumentación jurídica se considera un proceso penal porque las decisiones jurídicas deben basarse en argumentos lógicos y no en opiniones personales. Y por eso el juez debe analizar los hechos del caso, interpretar normas jurídicas y aplicar principios de derecho. El filósofo del derecho Ronald Dworkin sostiene que los jueces deben interpretar el derecho de manera coherente con valores, derechos fundamentales del sistema jurídico. Entonces, la argumentación jurídica busca que las decisiones sean coherentes, razonables y justificadas. Y hasta aquí mi aporte a este video y hasta pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estarán viendo este video. Mi nombre es Jacqueline Johanna Aguirre Ayala. Daré mi punto de vista sobre lo que se investigó en la actividad. Como dijo la licenciada, que primero hay que investigar sobre el tema, y después hablar sobre lo que entendió, hacer un video sobre lo que entendió. Y el tema de ahí es motivación de la sentencia según Tarufo. En ese documento que se realizó habían 8 personas, pero no hablaré mucho. De todas las personas no voy a hablar, porque me queda poco tiempo. Voy a hablar de Tarufo. Es un juez y es filósofo, según lo que yo investigué, es un juez y un filósofo. Él era profesor de Derecho en la Universidad de Pavia, donde desarrolló muchas de sus ideas y sobre cómo los jueces deben justificar y explicar sus decisiones, de cómo tomar una decisión a la hora de dar la sentencia, qué hechos se probaron, qué pruebas analizó, qué ley utilizó, por qué decidió de esa manera. El profesor ese, él explicó. Bueno, las 8 personas, porque aparecen más, son 8 personas, las 8 personas también cumplen una función de cómo explicar cómo los jueces no solo deben aplicar la ley, sino también explicar bien sus decisiones y argumentar claros y buscar que las decisiones sean justas y comprensibles para la sociedad. El licenciado, él dice que los jueces deben explicar claramente una sentencia, demostrar las pruebas, los hechos y las leyes que las personas emiten porque se tomó esa decisión. Esto sería todo lo que voy a hablar. Gracias.